Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección bíblica titulada Trilogía de términos: Israel, Efraín y Judá. Nuestra base bíblica, Isaías capítulo 7, el verso 1. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Subrayen Judá, nuestro primer término. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Nuestro segundo término, Israel. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ya llevamos 2 de 3. Isaías 7, versículo 2 dice: vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Aquí está nuestro tercer término de análisis. Tenemos que identificar y ver sus similitudes y sus diferencias entre estos términos. ¿Qué les parece que empecemos con el término de Israel? Para ello vamos a ir a lo que dicen las escrituras en la historia sagrada, en Primera de Reyes, aquí en la Biblia. El capítulo 2, versículo 11 declara: los días que reinó David sobre Israel, subrayen Israel, fueron 40 años. Este término Israel aquí hace referencia a las 12 tribus, es decir, a todo el pueblo completo. Y a todo el pueblo lo gobernó 3 reyes. Saúl, el rey, fue el primero. David, también, como ya hemos leído. Y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron a todas las tribus, a todo Israel. Entonces, en la Biblia va a encontrar el término Israel. En algunas ocasiones, como esta que ya citamos, hace referencia a todas las tribus, a las 12. Pero hubo una división del reino completo. Y esto está registrado aquí en la Biblia, en Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 31. Declara: voy a romper el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Entonces, el total eran 12, pero a cierto personaje se le iba a dar 10 tribus, por lo tanto quedaban 2. Si notan entonces que por tener la mayoría de las tribus, en este caso 10 tribus, estas 10 heredaron el mismo nombre del reino, Israel, se quedaron con el mismo nombre. Entonces, hasta aquí podemos definir que cuando leemos en la Biblia el término Israel, en algunas ocasiones, según el contexto, va a estar indicando que hace referencia a las 12 tribus, al reino completo. Pero en otras ocasiones vamos a encontrar que el término Israel hace referencia únicamente a 10 tribus. Que esto ocurrió después de la muerte de Salomón. Ahora, ¿dónde quedan las otras 2 tribus? Para ello, entonces vamos a analizar el segundo término de nuestro análisis, Judá. ¿Judá a qué hace referencia? Bueno, a las primeras podemos ver que Judá era el nombre de una de las tribus de Israel. Pero vamos a ver que la Biblia también nos da una referencia más. Apunten por favor, Primera de Reyes, del capítulo 12, el versículo 21 declara: cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, por un lado se quedaron 10 tribus con el nombre de Israel, y por el otro lado quedaron 2 tribus, que era el de Judá y el de Benjamín. Pero como Judá gobernaba a Benjamín, entonces esta unión de estas 2 tribus se llamó el reino de Judá. Entonces, en la Biblia vamos a leer el término Judá. En algunas ocasiones, según el contexto, va a estar hablando solo de una tribu. En otras partes de la Biblia, según el contexto, va a estar hablando de el reino de Judá. 2 tribus, Judá y Benjamín.
Bien, hasta aquí analizamos dos términos. Vayamos ahora al tercer término, el quizá un tanto difícil de comprender para algunos. Por lo tanto, voy a invitarles a que me acompañen a Isaías, el capítulo 7, el versículo 2. Vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Ahora aquí el nombre Efraín pues era haciendo referencia a un pueblo. El lector común puede determinar que Efraín es el nombre de un solo personaje. Sin embargo, vamos a ver que Efraín en Isaías capítulo 7 hace referencia a un pueblo, a muchas personas, a una congregación. Veamos la evidencia. Para ello, les invito a que leamos lo que nos dice el libro sagrado de historia en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 20 declara así: cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel. Entonces aquí tenemos a este personaje llamado Jeroboam. Él fue rey de Israel, dice. Ahora vamos a descubrir que este personaje, rey de Israel, venía de una de las tribus. Para ello leamos Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 26 declara: también Jeroboam, hijo de Nabot, Efrateo. Entonces, Jeroboam, el rey de Israel, era efrateo. Y vamos a leer que este término hace referencia a los descendientes de Efraín. Ahora veamos esta otra cita que es muy importante también, y es la que nos habla en Jueces. El capítulo 12, el versículo 5 dice: los galaaditas cortaron los vados del Jordán que conducen a Efraín. Y cuando algún fugitivo de Efraín quería pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres efrateo? Si observan entonces que a los que venían de la tribu de Efraín se les llamaba efrateos. Ahora es interesante entonces que Jeroboam, el rey de Israel, era efrateo, indicando entonces que venía de la tribu de Efraín, como ya podemos ver según la evidencia. Entonces definimos que el término Efraín, específicamente en nuestro texto de análisis, Isaías capítulo 7, versículo 2, el término Efraín hace referencia a Israel. Les explico. Puesto que los reyes de Israel, hablando de las 10 tribus, venían de Efraín, es por eso que Efraín se convirtió en un sinónimo de Israel, las 10 tribus. ¿Por qué? Sencillo, porque de la tribu de Efraín se tomaban los reyes. El primer rey que gobernó a las 10 tribus, a Israel, era Jeroboam y venía de la tribu de Efraín. Por eso se le llama efrateo. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 2, vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Este término Efraín aquí hace referencia a Israel, las 10 tribus. Por lo tanto, Siria se confederó, se unió con Israel, las 10 tribus, que aquí se le llama Efraín. Definiendo entonces, el término Israel puede hacer referencia a las 12 tribus, al reino completo, y puede hacer referencia a las 10 tribus, el reino ya dividido. Y el término Judá puede hacer referencia a una tribu,
y puede hacer referencia al reino de Judá, formado por dos tribus, Judá y Benjamín. Y especialmente el término Efraín en Isaías capítulo 7 hace referencia a Israel, las 10 tribus. Ahora, con todo este contexto sí podemos entender los términos de Isaías capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, dos tribus, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, las 10 tribus, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías 7, verso 2. Vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín, es decir, con Israel, las 10 tribus. Entonces, el tema aquí de Isaías capítulo 7, por lo menos desde el verso 1 al verso 9, es la confederación entre la nación pagana llamada Siria y el pueblo de Dios llamado Efraín, que eran las 10 tribus, llamado también Israel. Entonces se unió el Estado con la iglesia, Siria con Israel, con Efraín, las 10 tribus para atacar a su hermano Judá, lo cual Dios condenó y le costó muy caro esta alianza de Efraín, es decir, de Israel, las 10 tribus, con esta nación pagana. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.